Aprovechando petete. Bueno, che, tenemos invitados. Sí, un amigo. Como todos los Gran amigo un amigo de la casa. ¿Cómo le va? Luis Dalaglia, querido, señor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Bien vos? ¿Cómo Vos andás? sos del Noticiero 12, del Lagarto, después te veo a la tarde con los chicos de la siesta. Polifacético. Vos sos un jugador de toda la cancha. Así es. Así Te veo es. un 5 con proyección. Abrí el microondas, sale Netrogin. Voy y vengo. Últimamente voy nomás, después me tienen que traer en taxi de vuelta, pero bueno. ¿Cómo estás, Gino? Bien, ¿vos? Muy bien, fantástico. Acá estamos. Para Bueno. compartir alguna información de esta encuesta nacional que hicimos. Viendo otros aspectos y un jueguito que le propusimos a los argentinos. Esta es una encuesta de 2000 casos que hicimos en todo el país, que vamos a ver ahora la primera placa. Fundamentalmente para ver cómo van evolucionando para lo que los argentinos son los principales problemas que debería atender Javier Milei. ¿Sí? Estas son las 5 primeras respuestas de los argentinos y son absolutamente espontáneas. Es decir, no es como habitualmente se hace, dice de estos problemas, ¿cuál es el que cree usted que es el más importante? No, es directamente cuál es el problema más importante y espontáneamente la sociedad va marcando estos temas. Y fíjate que en abril decían que era la inflación, la corrupción, la economía, la falta de trabajo y que él era el problema, ¿no? El primer elemento político, si querés, que aparece en la agenda de los... Luis, perdón la pregunta. Sí. ¿La encuesta es abierta o le das opciones? No, esta es absolutamente espontánea, abierta, Bien. digamos, ¿no? La respuesta vos le preguntás. Ella le pregunta, ¿cuál es el principal problema del país que tiene que resolver el presidente Javier Milei? Y la gente Cada uno responde a lo que exactamente. quiere. Ok. Después nosotros hacemos una codificación, Está bien, que se perfecto. llama, de esos temas y se agrupan, ¿no? Sí, sí. Es decir, el aumento de precios, la inflación, etcétera. Por ejemplo, temas que tienen que ver con lo mismo, se van agrupando. Como fue el tema en mayo, fíjate que la inflación vuelve a crecer un poquito como preocupación, del 19 al 23. ¿Sí? Estas muestras tienen un margen de error del 2%, es decir, está saliéndose ese margen de error, entonces ya es un movimiento que está por fuera, digamos, de lo que estadísticamente uno podría considerar un error de la muestra. La corrupción sigue siendo el segundo problema y fíjate que crece 3 puntos la corrupción. Es decir, se están intensificando estos dos temas. Ahora, de todos modos, perdóname que vuelva a lo de inflación, Luis, porque también aumentó ahí Claro. unos puntitos de un mes al otro, cuando si vos analizas, paradójicamente la inflación ha venido descendiendo. ¿Por qué? Porque opera como demanda, digamos, seguir bajando la inflación, ¿no? O porque se pierde la paciencia también. Hasta acá yo te diría que lo que está pasando es que la sociedad está viendo una baja de inflación, entonces apuesta fuertemente a esto porque es el principal tema y sigue siendo el principal tema de la agenda de los argentinos. Pero fíjate que la corrupción también sigue firme en el segundo lugar. Sí, ¿sí? Y el tema ahora salta, digamos, fíjate que cambia de lugar. Bueno, son numeritos muy finos, ¿no? Pero Sí, la economía y la falta de trabajo, pero ya lo venimos advirtiendo, te diría desde marzo, que la falta de trabajo viene creciendo lentamente en la agenda de preocupaciones de los argentinos. La falta de trabajo, que tiene que ver, siempre lo decimos, Gino, la falta de trabajo no tiene que ver solamente con la ausencia del puesto de trabajo propiamente dicho, sino también con el volumen de trabajo. Por ejemplo, un kiosquero que vende menos, ¿qué le falta? Más trabajo. Así es. ¿Sí? Entonces, esto también configura la idea de falta de trabajo, ¿no? De volumen de trabajo. Entonces, hay que verlo en esos términos también porque no solamente se afecta el puesto laboral propiamente dicho, sino también el volumen de trabajo de los comercios, de las fábricas, etc. Y después, él es el problema, sigue siendo un tema de, digamos, una indicación política de que no es un tema social, sino que ya tiene que ver con la figura del propio presidente. Vamos a la placa que sigue, y vamos a ver esto, mirá, ¿qué hubiera pasado? Nosotros le trasladamos esto a los argentinos. Si usted hubiera sido gobernador de su provincia, ¿qué hubiera hecho con el pacto? ¿Lo hubiera firmado? ¿No lo hubiera firmado? ¿Hubiera aceptado la convocatoria? Es una forma de medir el posicionamiento de los argentinos. Entonces, si los argentinos hubieran sido gobernadores de su propia provincia, el 52% hubiera aceptado la convocatoria y hubiera ido a firmar el pacto, que no se va a hacer. Que ya sabemos que no va a haber pacto, va a haber un acto en la ciudad de Córdoba, en el Un acto Cabildo, patrio. Un acto patrio. Patrio político. Exactamente. Pero no va a haber pacto. De todas maneras, si hubiera habido, esta encuesta la hicimos antes de que se confirmara que no iba a haber pacto, el 52% de los argentinos que si hubieran sido gobernadores de su provincia hubieran aceptado el convite y hubieran firmado el pacto. El 38% no lo hubiera firmado, no lo hubiera aceptado. Alto. Tiene que ver más o menos también con el porcentaje
que un poco menos, por supuesto, de lo que sacó Massa, pero está ahí dentro del número. Otra respuesta 4% y no saben qué hubieran hecho en el caso de ser gobernador, si hubieran o no aceptado el comité y firmado el pacto del 25 de mayo que había convocado, recordemos, el 1 de marzo, Así es. Javier Milei, cuando abrió las sesiones legislativas. Bien, y después le preguntamos a los argentinos sobre la ley de bases que está a los tropezones en el Senado, ¿sí? Le planteamos, el proyecto de ley de bases tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y será debatido por la Cámara de Senadores. Pero usted, el Senado, tiene que aprobar el proyecto tal como llegó desde la Cámara de Diputados sin ningún tipo de cambio, 45%. Este sí es bajo. Esto está por debajo del 50%. Y esto sale de todos los valores que acompañan más o menos a Milei. Rechazar el proyecto, el 39%. Directamente. Que el Senado, dicen, el 39% de argentinos, rechace el proyecto tal cual lo aprobó la Cámara de Diputados de la Nación. Y la última posición era modificar el proyecto y devolverlo a la Cámara de Diputados para que se incorporen las correcciones necesarias, el 11%. Es decir, entre el 39 y el 11% ya se estaba planteando que no pasara el Senado, algo que está ocurriendo de alguna manera actualmente porque se ha empantanado el debate en la Cámara Alta, ¿no? Bien. Y no sé si es la última placa, creo que sí. Es la última, sí. Es la última placa. Sí. Entonces esto es también ver un poquito políticamente cómo mira el debate legislativo, porque acá hay que dividir muy bien, Gino, algo. Una cosa es el acompañamiento en términos de opinión pública, en términos de aprobación de lo que está pasando con la inflación, etcétera. Y otra cosa es lo que está pasando con el debate en el ámbito legislativo, algo que no le han dado a Milei para que gobierne. Le dieron el poder ejecutivo. El legislativo lo distribuyeron de otra manera. Entonces acá se está cristalizando la posición de lo que la gente piensa y quiere del poder legislativo. Señor, un gustazo como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y después la semana que viene también vamos a hacer algunos análisis de lo que pase el fin de semana seguramente ahí como apostilla. Bueno, por supuesto.